Sin más, ¿qué tal si damos gracias al Señor y pedimos su ayuda para tener voz al final de este camino? Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, que nos ha guiado hasta este lugar. Ayúdanos, Señor, a comprender tu santa voluntad, a comprender la necesidad de parte de nosotros de conformarnos a tu palabra, al estándar que eres tú, Jesucristo, conforme a tu palabra a través del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a prestar oído a tu palabra en esta mañana y que podamos ponerla por obra y no solamente sea mera información. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como ya saben, estamos realizando una serie de enseñanzas acerca de la adoración desde la perspectiva reformada. Y ya lo que hemos visto previamente, el primer punto que hemos desarrollado, es que la adoración es el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados en primer lugar. Al mismo tiempo, si usted busca una razón por la cual ha sido convocado a la congregación de los santos, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a través del llamado eficaz de nuestro Dios, ese es el propósito por el cual hemos sido llamados, la adoración. Adorarle a Él, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en favor nuestro. Nuestra vida debe caracterizarse por una vida de adoración continua a Él. Y en segundo lugar, ¿verdad? Estuvimos viendo la importancia y relevancia de lo que es la adoración congregacional. Por esto, la razón por la cual hablábamos de esto es porque hacemos énfasis en la adoración de la congregación o la adoración del cuerpo de Cristo, que es la adoración corporativa. ¿Ok? Obviamente hay muchas cosas que a tratar acerca de la adoración privada o de la adoración, por ejemplo, del culto familiar. Sin embargo, queremos hacer énfasis en estas lecciones acerca de nuestra tarea como, ¿verdad?, iglesia. Cómo debemos adorar como iglesia. Y lo principal de la segunda lección fue que usted y yo entendiéramos que ciertamente venimos a adorar a Dios como objeto de nuestra fe, pero que esta fe no es exclusiva nuestra. Esta fe es de todos nuestros hermanos y todos aquellos que comparten nuestra fe. La oración corporativa tiene una característica particular. Busca también el beneficio de aquel que está a mi lado, a través de la instrucción y la exposición de la palabra de Dios. No solamente en el púlpito, sino en los cánticos de cada uno de nosotros. Dicho esto, esta tercera lección tiene como propósito que usted comprenda y conozca la doctrina distintiva de la Reforma Protestante acerca de la adoración, que es el principio regulador de la adoración, o el principio regulativo de la adoración. Y ya lo hemos explicado previamente, pero bíblicamente, y que le da el título a este sermón, lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio 12, versículo 32.
Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y tú vas a procurar hacer todo cuanto yo te he mandado hacer. Todo cuanto yo te he mandado hacer. ¿Qué debemos hacer? Aquello que el Señor no nos ha dicho que hagamos. ¿Es eso lo que insinúa Dios en su palabra? No, creo que es bastante explícito que lo que Dios dice es: haz lo que yo te mandé a hacer. Y bajo ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, bajo ninguna situación, se te ocurra a ti hacer algo que yo no te mandé a hacer. Aparte de ello, no agregues algo de lo que ya yo te mandé a hacer. Ni tampoco quites de lo que te mandé a hacer. ¿Cierto? ¿Se entiende, no? Es una explicación bastante clara y precisa. Desde el texto, la Biblia nos deja clara la intención de Dios en referencia a su voluntad para con la iglesia o para con su pueblo. Y es que hagamos aquello que Él nos manda hacer. Y que no hagamos, ¿verdad? O quitemos algo de lo que nos ha mandado hacer, o que, ¿verdad?, por alguna razón, añadamos algo a lo que Él nos ha instruido. No hay que añadir, ni tampoco sustraer. Esta advertencia y esta instrucción está relacionado explícitamente al objeto de nuestra adoración. La instrucción era clara en referencia al primer mandamiento y el segundo mandamiento del decálogo, ¿verdad? No tendrás dioses delante de mí, ajenos delante de mí, y tampoco te harás imágenes, ¿verdad? Como un método de adoración a mí o incluso a otro Dios, que obviamente sería idolatría. El primero condena la idea de que haya otro objeto de adoración que no sea Dios. El segundo condena la idea de que haya algún método extra a lo que Dios ha ordenado para adorar a Dios. En otras palabras, no debemos adorar a Dios de otra manera que no sea como Él nos ha instruido. ¿Y cómo nos ha instruido? Que lo adoremos a Él, su santo nombre, y solo a Él, sin utilizar imágenes, ¿verdad?, o elaboraciones de construidas estatuas que emulen la imagen de Dios. Porque ciertamente una cosa es verdad: cualquier elaboración de este tipo sería una degradación de quién es Dios. No importa con qué intención usted lo haga o con qué intención lo hagamos. Dios es claro de que esta elaboración en el decálogo del segundo mandamiento de hacernos imagen de lo que está en el cielo, de quién es Dios, es una degradación de la gloria de Dios. Por consiguiente, en ese contexto, esta instrucción aparece y nos dice que debemos sujetarnos a lo que Dios nos ha mandado y no añadir ni quitar a esta instrucción. Entonces, ¿qué es el principio regulador? El principio regulador dice lo siguiente, de forma clara y sencilla: debemos hacer en la adoración pública solo aquello que Dios nos ha ordenado hacer, nada más. Ya, eso es la adoración, ¿verdad? O el principio regulador en la adoración, nada más. Esa es la forma más clara y resumida que la puedo yo explicar a usted. Segundo, obviamente este principio responde a otra idea que ya existía cuando fue desarrollada. En la Reforma Protestante, la adoración había obtenido varios tintes, varias formas, y se le habían añadido sin número de prácticas y tradiciones a la adoración en la época de la Reforma Protestante.
Ese principio corresponde a lo que se conoce como principio normativo. Ese principio normativo enseña lo siguiente: podemos hacer todo cuanto nosotros deseemos hacer, siempre y cuando Dios no lo prohíba. Espero se pueda distinguir la diferencia. El principio normativo enseña que podemos hacer cualquier cosa en la iglesia, siempre y cuando eso no esté condenado por Dios como pecado. En otras palabras, si Dios no lo condenó en la Biblia como pecado, podemos practicarlo. Ahora, póngase a pensar e imaginar cuántas cosas Dios no condena en la Biblia de la forma negativa. ¿En qué sentido? No harás esto, que usted podría hacer en la iglesia. Y no hay nada en la Biblia que me diga no puedes hacer eso. Dios no dijo en el libro de los Levíticos que usted y yo no podemos hacer un grupo de coreografía y bailar breakdance en el culto de adoración. Dios no dijo que no lo pudiéramos hacer, así que ¿por qué no? ¿Verdad? Hasta se vería bastante cool, ¿no? Alguno que otro podría decir, wow, por fin voy a expresar mi talento en la iglesia. De eso es lo que se supone, ¿no? Lo que uno puede hacer en la iglesia, usar nuestro talento. Y muchas personas, ¿verdad?, en nuestro tiempo, han tomado ciertas libertades en el culto público y han empezado a utilizar su creatividad para añadir, específicamente eso, añadir elementos a la adoración pública que Dios no prohíbe, entre comillas. Cosas que supuestamente tienen buenas intenciones, pero que realmente nunca han sido ordenadas por Dios para el culto público. Podemos enumerar un sinnúmero de estas, un sinnúmero de prácticas. Desde las cosas más bizarras que usted se pueda imaginar, como por ejemplo, una persona lleva una espada a la iglesia y empieza un ritual dentro de la iglesia que no ha sido ordenado por Dios para investir a los pastores y autoridades de la iglesia, colocando una espada en el hombro de estas personas, dándoles una autoridad supuestamente dada por Dios. Esto se convirtió en un ritual dentro de la iglesia. Cada vez que esta persona iba, se hacía esto, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, desde las cosas más bizarras que usted se puede imaginar, hasta las cosas más comunes hoy día, algo que ya se considera una práctica cristiana, como es la danza judío-cristiana. Una danza que normalmente es compuesta por mujeres, pero que extrañamente y en los últimos años también participan hombres, en los cuales abanican, ¿verdad?, banderas, túnicas o telas, y cada una de estas cosas tiene un significado. Estas cosas usted raramente podrá encontrarlas en la Biblia con un significado al cual ellas le dan. Como yo hablaba con una de estas damas, yo le digo, ustedes tienen una hermenéutica de interpretación para la vestimenta que no existe en la Biblia. Ustedes han inventado un libro de significado, un diccionario, aparte de la Biblia, para darle significado a cada objeto o instrumento que ustedes utilizan, que ni siquiera la Biblia describe. Aparte de esto, mi querido hermano, nosotros, y esto es algo muy importante, nosotros como cristianos evangélicos condenamos de forma categórica el volver a la práctica judía de las prácticas del templo. La utilización de instrumentos que se utilizaban en el templo para los sacrificios, usted y yo no las debemos utilizar. Asimismo, usted y yo no debemos traer sacrificios al templo. Usted no va a traer
a su pobre mascota para sacrificarla a la iglesia. Porque los sacrificios han sido abrogados en el sacrificio de Cristo, pero también al mismo tiempo ha sido abrogado la utilización de los instrumentos que se ocupaban en el templo, ¿verdad?, judío. Por consiguiente, hermano, la idea de que usted o yo adoramos a Dios al abanicar un instrumento, al tocar un instrumento, que esto es adoración, es una práctica incorrecta o un entendimiento incorrecto de la Biblia. Usted y yo no adoramos a Dios abanicando instrumentos, ¿verdad?, que eran utilizados en la antigüedad por los judíos como un medio de adoración. Mi querido hermano, no confundamos herramientas que estimulan o ayudan a la iglesia a adorar a Dios con creer que los instrumentos son, ¿verdad?, un medio de adoración. No es lo mismo. No confundamos las cosas. Y creo particularmente que esto también es una equivocación y una mala interpretación de lo que es el principio. El principio normativo no tiene ningún problema con que usted utilice instrumentos como los que se usan en la danza judía o incluso en la música contemporánea como un medio de adoración. Pero lo que nosotros enseñamos, aún si se utilizaran instrumentos musicales, es que estos son herramientas o circunstancias que estimulan o ayudan a la adoración del pueblo. El medio de adoración que Dios mandó e instituyó para adorar su nombre es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y solo la iglesia. No hay un grupo de adoración en la iglesia, que esto también es una violación al principio regulador de la fe. La institución de un grupo de adoración en la iglesia. Usted podrá ver que hay personas que usted quizá conoce, amigos, conocidos, hermanos, que se identifican a sí mismos como adoradores. Y usted dirá, oye, tremendo, ¿no? Todos somos adoradores, toda la iglesia. Debemos tener este nombre, este título como adoradores, ciertamente. Pero la cuestión por la cual ellos se colocan este título no es por esa. No es por una eclesiología bien aplicada, sino por el hecho de que ellos son parte del grupo considerado o llamado grupo de adoración en la iglesia. Y que también en algunas iglesias le denominan los levitas, volviendo a un rudimento y a una práctica abrogada en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia nos determina a todos nosotros, a las iglesias, a la iglesia, a los miembros de la iglesia y a las cabezas de las familias, como sacerdotes, las iglesias hoy vuelven atrás, dan pasos atrás y dicen, no, los levitas son este grupito. Ustedes no son de ese grupo. Esto, mi querido hermano, es una de las tantas formas en las que la iglesia viola el principio regulador. Desde las cosas más bizarras hasta las cosas más simples y que han sido normalizadas en la iglesia. Como el grupo de danza o el grupo de adoración en la iglesia. El grupo de adoración, por este tipo de violación, se presenta como un grupo que está por encima del resto en la iglesia. Y la mayoría de los problemas dentro de las iglesias muchas veces surgen en el epicentro del grupo de adoración. Este ni siquiera es una queja mía, porque aquí no tenemos grupo de adoración. Es una queja de la mayoría de los pastores que practican este tipo de cosas. Y todavía no se enteran de cuál es el meollo del asunto, cuál es el génesis del problema. Y mi querido hermano, permítame decirle cuál es el problema. Es hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. Es añadir cosas o quitar cosas de lo que Dios nos mandó a hacer. El grupo de adoración de la iglesia, mi querido hermano,
¿Quiere que le diga cuál es? Somos cada uno de nosotros. Ese es el grupo de adoración. Las voces de cada uno de nosotros. Aún las voces más averiadas como esta. Pero Dios busca y desea que cada uno de nosotros le adore. Y ciertamente podemos tener una guía en el altar, podemos tener un grupo de personas que nos guíen a través de quizás instrumentos, quizás, sí, ciertamente. Pero estos no son medios de adoración, sino herramientas que estimulan o ayudan a la iglesia a adorar. Porque el medio de adoración, repito, el medio de adoración es la iglesia. El instrumento por el cual adoramos a Dios es la iglesia, las voces de la iglesia. Dicho esto, mi querido hermano, permítame expresar dos cosas que la iglesia falla al aceptar el principio normativo. Cosas que están implícitas. Ellos no lo van a decir o no lo van a reconocer. Y quiero ser muy explícito en esto. Primeramente diciendo que toda iglesia que cree en el principio normativo no es una iglesia falsa. ¿Ok? No creo que sea el caso. Creo que hay iglesias que tienen buena intención, que creen en la Biblia, que quieren honrar a Dios, pero a pesar de eso, ponen el principio normativo como una licencia que a veces no usan, pero que la tienen ahí como quien dice por si acaso, o porque simple y llanamente no están convencidos del principio regulador. Primeramente, creo que estas iglesias fallan en dos cosas. Uno, en la instrucción dada en los proverbios de seguir su propio criterio antes del consejo de Dios. Los hombres, ¿verdad?, tienen una práctica muy común, y es que en vez de descansar en el sabio consejo de Dios, se guían por su propio criterio, por su propia idea. Así que menosprecian el consejo de Dios por su propio criterio, por su propia sabiduría. Mi querido hermano, lo que está implícito en el principio normativo es que creemos que somos más sabios que Dios y que a la hora de adorar a Dios, Dios necesita ayuda de parte de nosotros para diseñar la estructura por la cual debemos adorar a Dios. Mi querido hermano, eso es un acto de soberbia, un acto de orgullo. Y lo digo con todo el temor del mundo, porque sé que hay muchas personas que no tienen mala intención, que a pesar de que creen en el principio normativo, quizás ni siquiera lo practican, pero al aceptar este principio, estamos creyendo implícitamente que nosotros tenemos una sabiduría que sobrepasa la sabiduría de Dios a la hora de adorar a Dios. Esto lleva a una conclusión lógica, porque usted dirá, bueno, pero ¿cuál es el consejo de Dios sobre este tema? Bueno, el consejo de Dios se encuentra en las Escrituras, y aunque no quiero adelantarme, ya que la siguiente lección será acerca de qué es lo que debemos hacer en el culto público según la instrucción de Dios, qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero, sin intención de adelantarme, quiero leer para ustedes el libro de Timoteo, capítulo 3, segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17.
Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi querido hermano, si hay una buena obra que usted y yo debemos practicar, es la obra de adorar a Dios, ¿cierto? Y algo que nos deja claro las Escrituras es que las Escrituras son suficientes y autoritativas para instruirnos y enseñarnos para la buena práctica de la buena obra de adorar a Dios. ¿Ok? En otras palabras, la Biblia es suficiente. Cuando usted y yo creemos que hay un aspecto de la adoración que queda a nuestra imaginación o criterio, estamos diciendo también que la Biblia no es suficiente sobre cómo debemos adorar a Dios. Y esto evidentemente es un grave error. Un grave error. Porque si hay una cosa a la cual Dios tuvo especial cuidado, es acerca de cómo debemos adorarle a Él. Créame, el pueblo de Israel lo sabe en carne propia. Porque la violación de las instrucciones de Dios acerca de cómo adorarle a Él le costaron la vida a muchas personas. Permítame dar algunos argumentos bíblicos desde el Antiguo Testamento de ejemplos de esto. Quiero que vaya conmigo a Levítico. Brevemente vamos a leer estos ejemplos. Primeramente por el tiempo y segundo porque mis glándulas arden. Pero bueno, el Señor me ayuda. Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú son lo que hoy podrían considerarse hijos del pastor, ¿no? Los hijos del pastor. Así que, ¿quién mejor para estar capacitado, verdad, para la correcta adoración a Dios? No por ser hijos de pastor, claro, sino porque eran hijos del sumo sacerdote. Ellos eran sacerdotes también. Así que ellos bien estaban muy anuentes de las instrucciones de cómo deben adorar a Dios. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Dice el texto: hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, la costumbre habitual, y pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová lo que el texto denomina fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuál es la fuerza del texto? ¿Qué es el clímax del versículo? ¿Que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón? No. ¿Que Nadab y Abiú tomaron su incensario? No. ¿Que ellos, verdad, se presentaron delante de Dios? No. Ese no fue el problema. Esto es algo que ya practicaban habitualmente. ¿Qué es el elefante rosa del texto, de la habitación? ¿Qué es lo raro del texto? Bueno, lo que Dios denomina fuego extraño. Algo que yo no le mandé a hacer. Yo no te mandé a hacer esto. Nadab y Abiú, yo no te mandé a hacer esto. Así que este ataque artístico de Nadab y Abiú, esta, ¿verdad?, iluminación que tuvo Nadab y Abiú, no fue acepta delante de Dios, porque Dios no busca creatividad en el culto público. En el culto
de la iglesia en el culto a su nombre. Dios no busca creatividad, busca obediencia, busca sumisión, busca honor, busca que su nombre sea glorificado y exaltado, y no el criterio, la sabiduría, la creatividad de los hombres. Escuchaba a un jovencito de una iglesia famosa en Panamá enseñando acerca de la necesidad de ser creativos a la hora de adorar a Dios. Y él decía, Dios nos creó, ¿cierto? Decía todo el mundo, sí, Dios nos creó. Bueno, Dios es un creador, ¿cierto? Sí, Dios es un creador, decían todos. Por consiguiente, si usted y yo somos creados a la imagen y semejanza de Dios, no somos todos creativos y todos, sí es cierto, somos todos creativos. Tenemos creatividad, ¿cierto? Y todos decían sí. Y la conclusión de este silogismo enorme era que, ya que Dios es creador, pues nosotros debemos crear en la adoración a Dios. Mi querido hermano, cuando estas iglesias crean formas de adoración a Dios, y yo veo estas cosas, de una u otra forma me impulsa a adorar a Dios. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Cómo es que estas cosas, estas prácticas me impulsan a adorar a Dios? Ciertamente me generan indignación, me generan celo por la gloria de Dios, pero al mismo tiempo digo, y se lo digo al Señor, cuán misericordioso eres, cuán paciente eres. De que estas iglesias se dan golpes de pecho, porque muchas veces esta creatividad es realmente un sistema de adoración centrado en el ego de las personas. Quizá no en el ego de quienes lo hacen, pero sí en el ego de quienes están en las sillas. Porque la razón por la cual hacen todas estas cosas es porque en las reuniones de líderes, ellos dicen, hermanos, tenemos que hacer algo para llenar la iglesia. Tenemos que hacer algo para que la gente venga más seguido. Bueno, hermanos, vamos a tener que poner más música, vamos a poner un triángulo eléctrico, vamos a tener que usar flautas, porque ya la batería, ni la guitarra, ni nada de eso basta. Hay que traer más cosas. Es más, antes había un vocalista, ¿cierto? Sí, que hayan 5 mejor. 5 vocalistas. ¿Qué coro ni qué coro? 5 vocalistas. Eso está popular ahora, ¿no? Mira, la iglesia de Miami lo usa. Hagámoslo acá también. Y la iglesia de fulano de tal, que es bíblico, su hermano es bíblico, también lo hace. Nosotros también tenemos que hacerlo porque ellos lo hacen. Hermano, si usted me va a venir a decir, hermano, tenemos que hacer algo en la iglesia, porque fulano no termine la frase. No la termine, por favor. Que con la poca voz que tengo, se llevará una reprensión. Mi querido hermano, otro ejemplo, breve, que ya no me queda mucha voz ni tiempo. Crónicas. Vamos a leer capítulo 13 y el capítulo 15. Unos versículos nada más. Ustedes pueden leer toda la historia en su casa, desde el 13 al 14, hasta el 15, perdón. Versículo 1 dice de 13, de Primera de Crónicas, perdón. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos
en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca del pacto, ¿verdad?, era un símbolo de adoración, era un elemento que estaba dentro del templo o dentro del tabernáculo. Así que era un símbolo evidente de la adoración congregacional. Y no es ninguna cosa extraña que todo el pueblo de Israel, danzó y bailó y adoró a Dios cuando venía llegando el arca del pacto a Israel, porque era un símbolo primeramente de la victoria de Dios y al mismo tiempo un símbolo de que ahora podrían adorar a Dios, ¿verdad?, delante de su presencia con el arca del pacto allí. Versículo 5. Perdón, vamos al versículo 7 para ahorrar un poquito de tiempo. Ya la instrucción de llevar el arca estaba clara, ¿no? La instrucción pidió consejo David a todo el mundo y si a todos les parecía bien, lo íbamos a hacer, ¿no? Todos se iban a reunir, se iban a congregar y iban a traer el arca del pacto. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en su carro nuevo. Un carro significa como una carreta, ¿ok? Como un vagón que es llevado por bueyes. Para que tengan una idea. Fue llevado en un carro, era un medio de transporte, vamos a decirlo así, más óptimo, más lujoso. Esa era la idea. David y a todos los del consejo de Israel les pareció más lujoso llevar el arca del pacto en un carro, porque así iban los reyes, a caballo, en un carro. Pero esto vendría siendo como una carreta, ¿no? Y era guiada por bueyes. Y a los costados iban personas que asistían a la caravana, ¿no? Iban con la caravana. Entre esos estaba Usa y Agio, que guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Obviamente el camino ¿verdad?, puede ser pedregoso, puede tener baches, y los bueyes tropiezan y caen. Si un solo buey tropezaba, recuerden que hay más de uno, y el buey va a seguir. Si un buey tropieza, el otro va a jalar y el otro se va a caer y va a hacer que el carro se tambalee de forma brusca. Eso provocó que el arca se inclinara de un costado y se cayera lentamente. Usa vio la escena casi que en cámara lenta y consideró que él tenía que evitar que el arca del pacto de Dios con el pueblo de Israel, que simbolizaba, ¿verdad?, todas las promesas de Dios dadas a Israel que estaban vigentes, ¿verdad?, que la presencia de Dios estaba con Israel, cayera en tierra. Él debe evitar a toda costa que el símbolo de la presencia de Dios en Israel fuese manchado por la tierra o incluso averiado por la caída. Usa creyó eso. Tenía toda la buena intención. Créame, Usa no estaba asumiendo, ¿verdad?, alguna otra idea. Pero Usa no entendió. Y como bien dice el doctor Sproul, y que lo describe de mejor manera que yo lo puedo describir, que la tierra en la que hubiese caído el arca del pacto, muy seguramente, era menos contaminada que la sucia mano de Usa. Porque el arca del pacto, si algo lo caracterizaba,
Al entender que era la presencia de Dios, es que era la presencia santa de Dios. Y es por eso que los ídolos no podían estar cerca del arca del pacto. Al día siguiente podían amanecer sin cabeza, por la presencia santa de Dios. ¿Qué le hizo pensar que si un ídolo inmundo amaneció al día siguiente tirado en el suelo, partido en pedazos? ¿Qué le hizo pensar a Usa que él, siendo un impío, no correría con la misma suerte? Usa era un hombre pecador, que ante el contacto de la presencia santa de Dios, ocurrió lo inevitable, lo que Dios mismo le advirtió a Moisés. No hay hombre que esté delante de mi presencia y que no muera. Usa murió inmediatamente. Ahora, la culpa no era de Usa en todo el sentido de la palabra. La culpa nos la dice David en el capítulo 15. ¿Por qué murió Usa? ¿Y por qué el pueblo de Dios, ante un momento de júbilo, se convirtió en un momento de luto? Usa era bien conocido en el pueblo. El capítulo 15 nos dice por qué. Entonces, el versículo 2 del capítulo 15. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Luego, más adelante, después de haber convocado a los levitas, dice lo siguiente: y vosotros, versículo 12, y les dijo: y vosotros los que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Cuál fue la falla por la cual Usa murió en aquel lugar? Pasó lo que tenía que pasar. Usa murió porque fue expuesto a la gloria de Dios, a la presencia santa de Dios, y que lo cual Dios mismo hubiese matado al mismo Moisés si no hubiese tomado las precauciones necesarias. Usa no las tomó. Pero el error no era que Usa extendió la mano. El error era que David y los principales judíos, los 70 sabios y jueces de Israel, al reunirse a decidir qué iban a hacer con el arca del pacto, decidieron traerlo en un carro y que fuese guiado por 2 personas. Cuando la instrucción de la movilización del arca del pacto en la ley era clara y explícita, debía ser llevada por los levitas y debía ser llevada al hombro con varas a cada extremo. Uy, hermano, eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo, eso cansa mucho, hermano. No, terrible, terrible. Mejor con los bueyes. Es más fácil, más rápido. Es más fancy. Se ve mejor. Dios dijo, de esta forma se va a hacer. Y de esta forma lo haremos. No es si se ve bien, no es si es moderno o no es moderno. No, es que eso es antiguo, eso es de la época antigua, cuando los hombres llevaban las cosas a los hombros. ¿Para qué si tenemos bueyes ahora? ¿Nota el paralelo? Como muchos hoy dicen, himnos. Eso es de antes. No. Vamos a cantar música moderna, pegajosa.
sin ningún contenido doctrinal. Mi querido hermano, si algo que debemos hacer no es volver a la antigüedad o volver a lo antiguo, debemos volver a lo que es bíblico. Un último ejemplo que no puedo decirlo por el tiempo es la reforma de Esdras y Nehemías. La reforma de Esdras y Nehemías, para su instrucción, lea Nehemías 8 o lea todo el libro de Nehemías. La reforma de ellos fue restaurar la adoración del templo. ¿Pero cómo la restauraron? Haciendo cosas nuevas, novedosas. Vamos a hacer algo más práctico, más llamativo, ¿no? Fue haciendo lo siguiente, volviendo a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en la ley, lo que había instruido. De tal manera, hermanos, que Esdras y Nehemías reformaron la adoración de Israel, haciendo lo que Jehová había mandado. No nada nuevo, nada novedoso, ninguna creatividad de Esdras y Nehemías, sino volviendo al viejo camino, al camino de la ley, al camino de la instrucción de Dios. Mi querido hermano, en la próxima lección veremos qué nos ha instruido Dios para adorar a Dios, valga la redundancia, en el culto público. Lo que es claramente explícito en la Biblia y que Dios nos manda a usted y a mí a adorar. ¿Verdad? En la próxima lección. Pero a modo de conclusión en esta lección, mi querido hermano, creo que queda claro que usted y yo no debemos ser creativos en la adoración pública. No debemos ser innovadores en adoración congregacional, sino que debemos ser fieles al mandato bíblico. Y principalmente debemos ser fieles a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Con esto concluyo. Leyendo la última porción de lo que dice nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, que también dice Westminster y también dice la Confesión belga. ¿Qué quiero decir con esto, mi querido hermano? Si usted tiene y le gusta el emote de reformado, si usted dice, yo soy reformado. Cuando decimos ser reformados, decimos también ser personas que quieren adorar a Dios conforme a sus ordenanzas y no según nuestras innovaciones o criterios. Dice el capítulo 22 de nuestra Confesión de Fe, en el primer artículo, una parte final. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituido por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que usted y yo creemos. Y a eso, mi querido hermano, le exhorto a sujetarse. A que si usted tiene curiosidad por saber por qué hacemos lo que hacemos, no indague en su mente y piense, mira, esto se ve bien, o esto se ve hermoso, o esto se ve llamativo. No. Indague en las Escrituras y vea que aquello que hacemos está claramente expuesto en su santa voluntad. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria y te damos honra. Bendecimos tu santo nombre. Y te pedimos que tú nos ayudes a adorarte conforme a tus ordenanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.